Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. Hola, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso, Rubén El Chivo González, habitante de la ciudad, como todos, en esto que es una propuesta de recrear, no va a ser posible terminarlo, recrear la ciudad a través de las personas y de la mirada que cada una de ellas tiene, conforme su historia, de esto que es la región Rosario. Este es el primer bloque de Historia de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Este es el primer bloque con Rubén El Chivo González. Señor director, ahora. Antes del saxo, ¿qué hacías? ¿Yo? Sí. Antes del saxo. Tocaba el clarinete. No, vamos más atrás. Sí. Nombre. Escuela Pestalozzi. Nombre tuyo. Rubén Daniel González. Escuela Pestalozzi, ahí el primario. Sí. ¿Y en el primario ya tocabas un instrumento? No. Empecé a tocar en sexto grado, empecé a estudiar música con el maestro Grisilione. Y ahí me entusiasmó él con instrumentos de viento, porque la idea mía era ser baterista. Pero fui a un querido amigo mío, que después fue un querido amigo, René Maenza, me llevó mi papá y me dice, este chico quiere estudiar la batería. ¡Lléveselo! Es el peor trabajo del mundo, que no estudie de músico, que no haga de músico, porque se va a morir de hambre. Estaba tan errado, pero... y entonces ya todo el secundario vino marcado por el instrumento. En el secundario ocurrió una cosa notable. Yo pasé de tener 6 años a la misma maestra, y en el secundario fui a la Escuela Industrial de Pellegrini y Ayacucho, que ahora se llama Politécnico, antes se llamaba Industrial Superior, y en 5 horas me pasaron 6 profesores distintos. Entonces se me dio vuelta la nuca, porque era un cambio muy grande. Entonces prácticamente por 1 año y medio o 2 no tomé más clases de clarinete. ¿Tomaste clases de urbanidad? No, tomé clases para ver cómo me ubicaba en ese contexto nuevo de la escuela secundaria, el cambio de la escuela secundaria a la primaria. Estamos hablando de la época que se aprendía. Bueno, de eso queremos hablar. ¿Estaba cerca, lejos de la escuela, venías en colectivo? No, el transporte que me llevaba, yo vivía en 9 de julio al 3700. 9 de julio. Entre Constitución y Castellano. Eso es Chesortu. Sí, pleno barrio Chesortu, a media cuadra del club, que antes tenía su entrada principal por la calle 9 de julio, caminaba 2 cuadras por Constitución, 3 de febrero y Mendoza, y tomaba el 14. El 14 que venía normalmente repleto. Lo que pasa es que yo creo que un tipo que caminaba rápido llegaba antes que el tranvía, pero era el transporte que había en esa época, con regla T. ¿Y terminaste en el colegio? Sí, terminé el año 63. Y bueno, ese cambio de primario a secundario, sí, además de hacerte que te alejase un poco de los vientos, sí, te trajo otro espacio de la ciudad, porque la Escuela Pestalozzi supongo cerca de tu casa. La Escuela Pestalozzi está en la calle Mendoza al 3900, yo vivía en 9 de julio al 3700, sí, por supuesto. ¿Y cómo fue ese cambio? Duro, porque fue muy extraño. Imagínate que uno aprendía bien en esa época en la escuela primaria, pero tenía una maestra, la misma maestra durante 6 años.
y de repente encontrarte 6 señores profesores, porque en esa época eran señores profesores, no porque ahora no lo sean, pero parecían unas personalidades terribles, que daban clases durante 50 minutos y uno descansaba 5 entre cada uno de ellos. Entonces fue un golpe bastante duro, digamos. ¿Y el cambio de amistades? Espectacular. Eso me parece que fue si yo alguna vez recuerdo algo con cariño, fue el cambio de amistades en la escuela secundaria. Conocí una diversidad de gente extraordinaria. Bueno, yo fui compañero en Negro Fontana Rosa, primero, segundo y tercer año. Y el Negro Fontana Rosa ya era todo un personaje en esa época, hablando poco. Sí. Todavía era el hijo de Don Berto. Sí, que a la sazón mi papá conocía porque jugaba al básquet, Don Berto. Sí, entonces, como mi papá era hincha del básquet de Chesortu, lo conocía a Don Berto por el básquet de Huracán, que en ese momento era un club que tenía básquet también, ¿no? ¿Y esas amistades las conservás? Sí, de la escuela secundaria es más. Nos sabemos ver. Hay siempre un par de tipos que mueven esas cosas y nos sabemos ver. Y una de las grandes sorpresas fue que hace alrededor de 4 o 5 años me citaron a una reunión. Bueno, sí. A una reunión con compañeros de la primaria, que yo prácticamente, salvo un par de ellos, no había visto nunca más. Y fuimos a visitar la maestra. Estaba viva la maestra también. Estaba viva la maestra, que fue una cosa bastante emocionante. ¿Hay una diferencia entre ese Rosario, ese barrio, y este Rosario y ese Chesortu, por ejemplo? Sí, absolutamente. ¿Cuáles? Muchas. Por ejemplo, yo en esa época salía a jugar a la vereda. Y eso era una comunidad. Yo me juntaba con el hijo del zapatero, con el hijo del médico, con el hijo del empleado del banco. Había una integración social que, a pesar de que los ingresos de cada una de esas personas que te estoy nombrando eran absolutamente distintos, permitían un intercambio, pero muy rico, muy productivo. Y entonces uno aprendía de las cosas de los demás. Sabía que aquel fulano, por ejemplo, comía sándwich de mortadela, que en mi casa a mí no me daban un sándwich de mortadela ni pintado, porque suponían que era malo para la salud. Hasta que ese chico me hizo probar un sándwich de mortadela y le dije, mamá, ¿por qué no me hace un sándwich de mortadela? Por ejemplo, eso. O que el papá el hijo de un médico tenía muestras gratis o esas propagandas que no servían para nada, pero como uno juntaba papeles ya en esa época, que no servían absolutamente para nada, eso daba una cosa muy rica. Y a media cuadra el club de básquet, ahí jugábamos al básquet. Eso era muy bueno. Y después la escuela secundaria, esto que te estoy diciendo, multiplicarlo por 40. Primero que pasé de un colegio mixto a un colegio de varones solos. Eso ya fue un cambio importante. Y esa diversidad social de la que yo te mencionaba de la escuela primaria se multiplicó muchísimo en la secundaria. Y conocí a tipos absolutamente talentosos, de los cuales aprendí un montón de cosas. ¿Cambiaron los hábitos de comida también? ¿Tu vieja seguía cocinando? ¿Cómo era eso? Sí, absolutamente. Yo creo que en toda mi niñez habremos ido, salimos a comer afuera, a cenar o a almorzar afuera, y yo creo que 3 o 4 veces. Estoy hablando de un lapso de 15 o 16 años. Y eso más que nada se producía si íbamos a Buenos Aires a visitar a algunos parientes. Y rara vez, sí se acostumbraba a ir a tomar un helado. A mi mamá, por ejemplo, le gustaban los helados Laponia, que eran unos helados cremosos. A diferencia de los otros helados que eran más aguachentos, que fabricaba creo que la Montevideana o la Uruguaya, no recuerdo. Sí. Eran las fábricas de helado. Laponia venía de una corporación que traía los helados fabricados de Buenos Aires. El hecho de ir a tomar helado Laponia significaba que teníamos que caminar desde mi casa hasta la estación de ómnibus. Enfrente de la estación de ómnibus, por la calle Santa Fe creo que Castellanos, había una heladería que vendía, era un bar, que vendía helados Laponia. Y efectivamente eran mucho más ricos que los otros. ¿O eran porque le gustaban a tu vieja?
No, a mí también, y a mi papá también le gustaba. Él protestaba porque había que caminar mucho para ¿Y la plata alcanzaba? Yo creo que nunca sobró nada, pero tampoco faltaba demasiado. A mí nunca me faltó nada. ¿Cuál es la comida que te hacía tu vieja o que vos preferías que te hiciese? Milanesas. ¿Milanesa? Sí, de milanesa. Me gustaban mucho los ravioles también. Y mi viejo hacía un asadito domingo por medio, casi todos los domingos. ¿Tenés hermano? Una hermana. ¿Toca instrumento o no toca instrumento? ¿Se peleaban por la música? Nada que ver con la música. ¿Es más grande que vos? Más chica que yo. Y después del secundario, ¿te fuiste de Chesorto? No. Yo me fui de Chesorto cuando me casé. Me casé ya bastante tiempo después de haber terminado el secundario, porque yo empecé la facultad también. Pero en la mitad de mi carrera de facultad de ingeniería también había entrado a estudiar música en la Siberia. En esa época se llamaba Instituto Superior de Música, que dependía de la universidad. Y por una de esas cosas de la vida, mi viejo se quedó sin trabajo y yo tuve que entrar a un trabajo que me consiguieron porque había que parar la olla. Entonces, en una charla que recuerdo siempre, y la recuerdo muy a menudo, hablé con mi mamá y mi papá y les dije, mirá, facultad de ingeniería, trabajo de 7 horas y media por día, o 7 horas, no recuerdo bien, más estudiar música, una de las 3 cosas tengo que dejar. Y realmente, el trabajo no lo podía dejar, y las otras 2 cosas me gustaban ambas. Si yo te mentiría si te dijera que no me gustaba estudiar ingeniería. Pero me gustaba más música, entonces dejé ingeniería. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. Quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente.
No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. No es fácil contar una historia si no la cuenta el protagonista. De modo que la historia de Rubén El Chivo González la está contando él. Nosotros nos metemos por allí para preguntar algunas cosas sobre un secundario terciario, sobre una calle, un barrio, el venir hasta el centro, la música, las matemáticas, las computadoras, demasiadas cuestiones metidas en algo que es historia de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la historia de Rubén El Chivo González. Segunda parte, señor director, ahora. Pero la historia de la vida hizo que en ese trabajo que yo entré, que teóricamente entré por 1 año, 6 meses, que yo me quedé 33 años. Y en los primeros años surgió, en los primeros años de los 70, surgió la posibilidad de la informatización, que no tiene nada que ver con las computadoras de hoy en día. Eran unos monstruos que generaban calor, que necesitaban condiciones muy especiales. Entonces, bueno, hicieron un test entre todos los empleados, y como yo tenía un entrenamiento más que suficiente entre la escuela industrial y los 3 años de ingeniería, me fue muy bien, y entonces arranqué por la carrera de la informática, con la cual, de alguna manera, todavía sigo haciendo cosas después de 40 años, y me siguen interesando muchas cuestiones de aritmética, de matemática y de lógica que aprendí cuando fui a aquellas escuelas que eran excelentes. ¿Y en qué calle de la ciudad te gusta caminar? Una buena pregunta. Boulevard Oroño es una linda calle para caminar, pero está muy... Te voy a contar una anécdota. Una vez en un país donde vive mi hija ahora, en Irlanda, entré a un lugar donde vendían libros. Y bueno, empecé a mirar libros de jazz, por supuesto que es lo que me interesa, y de repente vi un anaquel que tenía un montón de guías de turismo. Y una decía Argentina, entonces la saqué y empecé a hojear. Busqué Rosario, por supuesto. ¿Sabes cómo empezaba la descripción de Rosario en inglés? Ciudad muy claustrofóbica. Por supuesto me dio una indignación total. Pero después, pasado la calentura de ese momento, digo, tienen razón, si la estamos tapiando esta ciudad. Aquellos espacios que nosotros gozábamos cuando era chico, que corría el aire, ahora son todas muros y muros y muros. Es más, estamos tapiando el río que tanto tiempo nos costó descubrir. Por eso te digo, caminar hoy en día se transforma en algo así como caminar entre paredes. Y por eso es Oroño, pero no es Oroño. Es Oroño a medias, es Oroño a medias. Eso es una cosa que realmente me molesta. Y aparte la centralización de la ciudad en un sector donde... En la manzana que yo vivo, en Bigote vivían, qué sé yo, suponte, 100 familias. Con el advenimiento de 4 o 5 edificios más, esa cifra se multiplicó por 3 o por 4. Y siguen estando los mismos caños de cloaca, los mismos caños que ingresa el agua, los mismos cables que dan la energía eléctrica. Eso lo siento. Siendo desde chico músico, supongo que debe haber sido distinto ver a los artistas, los bailes de carnaval, distinto a como lo puedo haber visto yo. Sí. Bueno, siempre cuento lo mismo. Eso me hace recordar muchas cosas muy lindas.
Yo me paraba, me sentaba en la puerta de mi casa y los sábados siempre pasaba un morocho impecable, se llama Cabral. Después, mucho tiempo después aprendí cómo se llamaba. Tocaba el trombón en una orquesta que se llamaba Casaloma. E iba a tocar al Club Echesortu a los bailes de los sábados. Mi papá y mi mamá me dejaban ir 2 entradas, porque eran 2 entradas. Primero tocaba la típica, después la jazz. Y yo me ponía abajo del escenario. El escenario daba la cancha de básquet donde bailaba la gente. Por supuesto, debo reconocer, aún me produce ese efecto, la típica me daba una tristeza enorme. Es más, los tipos eran más tristes para tocar, se vestían de otra manera. En cambio llegaba la orquesta de jazz con los instrumentos refulgentes y todo eso, y se me encendía la vida. Y yo veía una entrada de la típica y una entrada de la orquesta de jazz. Y paradójicamente me gustaban en la típica los cantantes. Y en la jazz los cantantes no me gustaban, en lo más mínimo me gustaba el juego instrumental. Entonces ahí lo apreciaba de una manera espectacular. Pero previo a eso había una banda de italianos que tocaba en la Plaza Buratovich, en las procesiones. Ahí está la iglesia de San Miguel Arcángel. Sí. Y el orgullo más grande era si alguno de esos viejitos me permitía que yo le tuviera la partitura. Por supuesto tocaban bastante mal, pero para mí es como si estuviera delante de, qué sé yo, de Minujín, de alguno de esos tipos que tocaban espectacularmente bien. O sea que, aun cuando es un destino, también fue un amor la música. Siempre, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, me gustó absolutamente siempre. Y bueno, y si la música es un amor, a lo mejor el amor y el odio hace que desechases o no estuvieses cerca de cosas que no tenían que ver con la música. No, en ese sentido siempre tuve una visión más amplia de las artes en general. Fui un tipo bastante apasionado por el cine, leía mucho sobre lo ¿Había bares en Rosario para encontrarse? ¿Los músicos tenían algún bar para encontrarse? Sí, yo cuando empecé a trabajar profesionalmente, que eso fue fines de los 60, principios de los 70, había que ir a cobrar la plata al sindicato. Y había un bar donde casi siempre estaba lleno de músicos, que era el bar, creo que se llama Imperial. Está en la calle Corrientes, esquina Santa Fe. Sí. Arriba estaba el ET2. Sí. Y en esa época había orquestas en vivo, y había una serie de cosas. Y en ese bar siempre había músicos. Había más músicos de tango que otra cosa, pero había una especie de encuentro entre los músicos. Pero ahí debo decirte una cosa. Yo soy ya una generación de que empieza a desaparecer en cuanto a la profesión de músico. No te olvides que cuando yo empecé a tocar instrumentos, aparecieron 4 tipos. 2 de ellos tocaban la guitarra, otro una guitarra, pero que tenía 4 cuerdas, era un bajo eléctrico y una batería con un flequillo hasta para acá, que se llamaban los Beatles. Chao saxofón, chao clarinete, chao todo. Nosotros pasamos a ser de modé en un año de una forma muy rápida. Se terminó. Eso significó la desaparición rápida de esos famosos bailes que yo te decía. Claro. No fue instantáneo, pero fue una desaparición que se produjo. ¿Cuándo fue la primera vez que te fue a ver tocar o a oír tocar tu vieja? En el Club Echesortu. Pero era muy chico. Estaba en la escuela secundaria. ¿Y qué tocaba? Clarinete. Toqué con el Pichi Cancio. ¿Te acuerdas del Pichi Cancio? José Acosta, el Pichi Cancio. Pepe Acosta. Sí, Pepe Acosta. Ese tocaba el bajo. Tocaba el bajo y el baterista, no me acuerdo quién era. La verdad que no me acuerdo quién era. No, perdón. José Acosta en esa época tocaba la batería. ¿Y entonces el bajo tocaba Cancio? No, el Cancio tocaba el piano y tocaba el contrabajo Julio Ortiz. No me acordé bien todo. Eso fue la primera vez. Eso habrá sido. ¿Y ahí te vio tu vieja? Me fue a escuchar a mi mamá, sí. Y después, qué sé yo, empecé con la cuestión de las orquestitas. ¿Cómo encontrarse el camino si están todo a favor de la música rock o de ese estilo de los Beatles? ¿Cómo encontrar el camino? Y gracias a Dios aparecieron 2 o 3 conjuntos, como los Guaguancó, los 5 del ritmo, que hacían una especie de contrapartida y uno de ellos empezó a usar el clarinete. Los Guaguancó en unas grabaciones usaban el clarinete. Entonces yo me metí en ese tipo de grupo. O sea que
la primera cumbia te tuvo como músico. Sí, absolutamente. Pero claro, era una cumbia que no tenía nada que ver con la de ahora, ¿no? Era una cumbia distinta. Inclusive los tipos que la hacían venían de los países de origen, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Los guaguancó eran casi todos importados. ¿Pudiste vivir de la música? No, nunca. A pesar de que durante 5 años o 6 estuve en la orquesta sinfónica, pero eso me chocaba terriblemente con el trabajo mío de la computación. Entonces prácticamente no dormía, las nenas eran muy chiquitas, hasta que un médico me dijo, pibe, te medí la presión y vos estás más cerca del arpa que la guitarra. Algo tenés que dejar. Entonces dejé la orquesta sinfónica, que en ese momento también era un sueldo, no era un sueldo despreciable, ni mucho menos, pero lo tuve que dejar. ¿Te quitó algo, Rosario, por ser músico? No. ¿Te dio algo más? Rosario es una ciudad tan especial, tiene ese grave problema de estar tan cerca de la macrocefalia de Buenos Aires, y a su vez tiene siempre ese derecho de sentirse una cosa totalmente distinta de Buenos Aires. Pero también pareciera ser que uno siempre tiene la necesidad de que si no te reconocen en Buenos Aires, vos no servís para nada. Vos en algún momento de tu vida también te fuiste a Buenos Aires y eso lo viviste, no te lo voy a explicar. Ahora, yo nunca tuve jamás se me cruzó la idea de que yo me tenía que ir a Buenos Aires para hacer algo. Yo que estoy bien, estoy cómodo. Por supuesto que, bueno, si yo recuerdo aquella época de la que te estoy contando y que recuerdo con tanto cariño, y si hubiera aplicado la matemática del progreso, hoy seríamos un país totalmente distinto. Pero las cosas no salieron del todo bien. ¿Hubo alguna falla del país, decís vos? Sí, si hubo una falla del país, hubo una falla de nosotros. Por voto, por error o omisión. Sí. Hubo omisión. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. Quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera
que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Un escenario, un detrás del escenario, una conversación con los padres, otra con amigotes con los que siguió viéndose mucho tiempo. Un músico tiene un armado distinto de su vida, porque arriba del escenario es una cosa y debajo es otra, lo cual es fácil de entender. Pero en una historia de gente común, porque todos tenemos una historia, la música y el debajo del escenario es lo mismo, porque lo que está contando es de cómo vino y se plantó hasta el día de hoy Rubén El Chivo González. Historias de gente común. Tercero y último, el tercer bloque. Señor director, ahora. Para hablar y para contar cosas, ¿te sentís más cómodo con la palabra o con la música? Con las dos. Con las dos. La música es una cosa... La música es capaz de emocionarte sin estar diciendo nada. Es decir, uno de alguna manera tira una frase y bueno, a lo mejor si el otro tipo la pesca o se siente tocado por ella, me parece que es el objetivo máximo. Es lo mismo que me pasa a mí como oyente. Lo que pasa es que hay diversas formas de llegar al oyente. Una forma intelectual pura o una forma de corazón pura. Yo creo que la mezcla entre las dos, digamos, ¿a qué me refiero con intelectual y a qué de corazón? Y hay gente que es muy expresiva tocando y a lo mejor no tiene todos los rudimentos técnicos, intelectuales, para lograrlo. Y hay otros que tienen un montón de rudimentos técnicos, o sea, que tienen intelecto total. Y no tienen corazón. Y tienen menos corazón, no digo que no lo tengan, tienen menos. Te voy a pedir varias cosas con el instrumento. Varias cosas. Sí, para ver si hablas con el instrumento. Bueno. La primera de las cosas que te voy a pedir es la pasión. La pasión es una sola. Sí. Rosario Central. A ver cómo suena Rosario Central con el otro idioma tuyo. Lo que sentís de los tangueros, ¿lo podés tocar en el saxo?
menos. El último café. Claro. Y en algún momento te tenés que haber declarado a tu mujer. Y en algún momento, si te dio bolilla, y evidentemente te dio, tenés que haber soplado el saxo expresando eso. Sí, yo no creo que haya... No, la conquista entre un hombre y una mujer es una conquista mutua. Sí, en general mandan las mujeres, no estoy pidiendo... Sí, ahora más que antes, ahora más que antes. Pero bueno, mi mujer también, yo la conocí en el famoso Instituto de Música, mi mujer, y tocaba el piano. Es más, yo tengo una hija que toca el violonchelo, la sinfónica, la más chica que canta, y la más grande que vive afuera empezó a estudiar la flauta y tenía un sonido hermosísimo. O sea que la música ronda por la casa. Pero entonces contame la música que ronda en la casa, ¿con cuál la podrías expresar? Se me fue de la cabeza, ¿cómo se llama? sobre el arco iris. Sobre Over the Rainbow. Yes. That's right, man. Como le digo yo. Y es del 30 y pico eso. ¿Sí? Esa la cantó Judy Garland en Sí, una película. En la original. Sí. Y con saxo o sin saxo. Sí. Venís, como yo, del siglo XX y de un siglo digital, aun cuando la informática te puso siempre, de un siglo analógico, Sí. cuando la informática te puso igual cerca de lo digital. ¿Cuál es la diferencia que encontrás en la vida entre tu origen, que es el mío, analógico, y lo que después se nos dio, sobrevivir en un siglo digital? Casualmente hoy tuve una conversación con mi mujer acerca de eso. ¿Podés decirme a mí lo que no le dijiste a tu mujer? No hay secreto. Yo soy un tipo transparente. Lo que yo más lamento hoy en día es que la gente, mucha gente, no se dé cuenta de lo que tiene a su disposición y que haya perdido la capacidad de asombro. Si como yo he vivido todas estas etapas y, por ejemplo, buscar una información, y una información que para mí era vital, sea que fulano había trabajado en qué película del año 20. O una partitura. O una partitura, o lo que fuere. Y que yo tenga la biblioteca de Babel a mi disposición en la computadora en mi casa, eso me parece que es una cosa absolutamente descomunal. Por otro lado, siempre hablo en función... La tecnología tiene sus bemoles. Siempre cuento cuando entré a trabajar en 1968 a esa empresa donde estuve 33 años, entré un lunes y había 2 personas con una máquina de sumar Olivetti que iba a manivela. Y uno decía 45 con 27, 32 con 40, 21 con... Así estaban, de las 12 hasta las 7 de la tarde. 12 de mediodía a las 7 de la tarde. Cuando sonaba el timbre, los tipos enrollaban todo el papel y ponían un clip. Al día siguiente volvían a hacer lo mismo, hasta el viernes que terminaban un lote de fichas que tenían que sumar. Esas 2 personas tenían un trabajo horrible, era aburrido, pero las 2 tenían trabajo. Ese mismo trabajo que yo te estoy diciendo ahora lo hace una planilla de cálculo en 15 segundos. Quiere decir que esos 15 segundos de esa planilla de cálculo y todo lo demás le sacaron el trabajo a esas 2 personas durante una semana. Entonces, ¿cómo hace la humanidad para resolver ese equilibrio entre lo que tiene a su disposición y el trabajo de todos nosotros?
Esa es la cuestión. Y la otra cuestión que me preocupa muchísimo es que esa época tan linda de salir a jugar a la vereda, de ir al club, de ir a la escuela Pestalozzi, no tenía la diferencia social que tiene ahora. Y no tenía gente sumida en la miseria como tenemos hoy en día, que es una vergüenza. Cerrame todo eso con un soplido. No es bueno. Cuerpo y alma. Body and Soul. Gracias, Chivo. Gracias a vos, Bigote. No quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento.
hasta acá, hasta acá, hasta acá. Listo, terminamos. Esta es otra historia de gente común, porque todos tenemos una historia parecido y diferente. La semana que viene, otra forma de ir embocando este universo donde estamos, que es la región Rosario. Embocándolo sin saber hasta dónde nos podemos meter o hasta dónde lograremos meternos en algo que nos pertenece, también somos parte. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Hasta la semana que viene, un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta.